El derecho se puede definir como un conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva. En tanto que el derecho objetivo se caracteriza por ser un conjunto de normas. Existen normas y leyes naturales. Las leyes naturales son la enumeración de principios científicos que registran uniformidades de fenómenos, mientras que las normas enuncian reglas de conducta o formas de comportamiento. Las leyes naturales regulan relaciones necesarias y las normas relaciones contingentes, porque el supuesto de toda norma es la libertad. Las leyes naturales no son objeto de violación, ya que se trata de principios que no admiten una sola excepción, mientras que las normas pueden ser de hecho continuamente violadas, sin que la violación del postulado que encierran pierda importancia o valor. La finalidad de las leyes naturales es registrar bajo la forma de principios generales uniformidades de fenómenos, para poder explicar la secuencia de los mismos, mientras que las normas tienen como finalidad provocar cierta forma de conducta. Otra distinción radica en que las leyes naturales pueden ser verdaderas o falsas, mientras que las normas son válidas o nulas. Las leyes naturales no postulan ningún valor, pues su finalidad es simplemente explicativa. En cambio, las normas postulan un valor o diversos valores. De aquí que también la validez de la norma pueda apreciarse en el sentido de su justificación. Y por último, las leyes naturales registran a través de principios el proceso de causalidad, mientras que las normas consagran un proceso diferente que podemos llamar un proceso normativo. En todo proceso causal existe una relación necesaria entre la causa y el efecto. De ahí la existencia del reino del deber ser, que comprende los distintos sistemas normativos. Y no se pueden hablar de causas y efectos, simplemente se debe decir que existen supuestos y consecuencias. En el ámbito del derecho, existe el supuesto jurídico y la actualización de la consecuencia de derecho, donde encontramos una relación necesaria del mismo tipo de la que existe entre la causa y el efecto. El proceso causal y el normativo se identifican en esta primera fase. De ahí que algunos autores hablen de una causalidad jurídica. Como ejemplo, tenemos el supuesto jurídico de un contrato, donde necesariamente nacerán obligaciones y derechos, y estas consecuencias tienen dos momentos distintos, el de su nacimiento, pero también el de su cumplimiento, ya que nacen por un proceso necesario, pero se cumplen por un proceso voluntario. El contratante puede cumplir o no la obligación, de ahí que el cumplimiento de la consecuencia jurídica sea contingente. En la naturaleza, la relación de los efectos y las causas es necesaria y nunca contingente. En una segunda consecuencia, existe el supuesto jurídico del pago de una obligación, que significa pagar una deuda, cumplirla, o una vez otorgado el pago, extinguirla. En la extinción de una deuda, no depende de la voluntad del acreedor, ni la del deudor, sino solo del ordenamiento jurídico y del derecho objetivo. En el proceso normativo, se conocen los supuestos iniciales y las consecuencias finales, porque dependen de la norma jurídica, que es una creación humana. Por consiguiente, el ser humano es quien a través de la norma va determinando en cada caso los supuestos iniciales y las consecuencias finales. En un segundo elemento en la definición del derecho, encontramos a las características de las normas jurídicas, que es un conjunto de normas heterónomas, bilaterales, externas y coercibles.
A través de estas características, se establece la diferencia específica entre el derecho, la moral, la religión y los convencionalismos sociales. Recordemos que el reino del deber ser es el campo de la normatividad, y existen diferencias sistemáticas normativas, ya que tanto el derecho, la moral, la religión y los convencionalismos sociales tienen características generales comunes. Por eso es importante establecer una distinción entre lo que es y lo que debe ser. En la normatividad existen 4 sistemas fundamentales: el derecho, la moral, la religión y las reglas del trato externo o convencionalismos sociales. Así pues, el derecho es un sistema normativo heterónomo, bilateral, externo y coercible. La moral es un sistema normativo, autónomo, unilateral, interno e incoercible, mientras que las reglas de trato externo o convencionalismos sociales, como un sistema normativo heterónomo, unilateral, imperfecto, externo e incoercible, y finalmente la religión es un sistema normativo heterónomo, unilateral, interno e incoercible. La heteronomía significa que las normas son creadas por una instancia o por un sujeto distinto del destinatario de la norma, y que ésta además le es impuesta aún en contra de su voluntad. Por eso el derecho es un sistema heterónomo, ya que sus normas son creadas por órganos del Estado o por la sociedad en el derecho consuetudinario. Por eso la bilateralidad del derecho se funda en la heteronomía en la vigencia de las normas jurídicas, pues basta que exista la facultad de exigir que lógicamente se reconoce al imponerse el cumplimiento de la norma. Una norma es bilateral cuando al propio tiempo que impone deberes a uno o a varios sujetos, concede facultades a otro o a otros. Por lo tanto, el carácter bilateral de la norma crea una correlatividad entre los deberes y las facultades. Frente a todo sujeto obligado, existirá un sujeto facultado. Para todo deber corresponderá una facultad, y no habrá deber sin facultad, ni obligado sin pretensor o inversamente. La exterioridad del sistema normativo se determina tomando en cuenta únicamente la adecuación externa de la conducta con el deber estatuido en la norma, prescindiendo de la intención o convicción del obligado. Es por eso que el derecho se caracteriza como un sistema en donde prevalece la exterioridad en virtud de que la validez en el cumplimiento de los deberes jurídicos no depende de la intención del obligado, sino de la simple observancia de la norma, aun cuando se lleve a cabo contra su propia voluntad y convicción. Y por último se encuentra la coercibilidad, que es una de las características más importantes del derecho. Y es que todos los sistemas normativos tienen una sanción, pero no todos son coercibles. La sanción en términos generales es el daño o mal que sobreviene por el incumplimiento de una norma, y desde este punto de vista, absolutamente todos los sistemas normativos tienen sanciones. Entonces la coercibilidad es la exigencia de imponer el derecho por la fuerza para obtener la ejecución de una conducta prescrita, constituyendo la característica propia del derecho y la que lo convierte en eficaz. Una de las clasificaciones más importantes es la que distingue dos partes principales en el derecho objetivo: el derecho público y el derecho privado. Esta distinción es la tradicional,
y nos es heredada desde el derecho romano. Sin embargo, el criterio de diferenciación no se ha considerado suficientemente fundado. Independientemente de los criterios de clasificación que se hayan adoptado o que puedan adoptarse para clasificar el derecho desde el punto de vista público o privado, una primera reflexión es imponerse en cuanto a la naturaleza misma del derecho en general, que por definición y esencia siempre ha sido y seguirá siendo como un conjunto de normas de indiscutible interés público. Es quizás por eso que todas las normas jurídicas son de derecho público, ya que el derecho por serlo es de carácter público. La doctrina no ha podido establecer un criterio de distinción. No obstante, en la clasificación de las diversas ramas de esos dos grandes sectores del derecho, la uniformidad de los autores está de acuerdo en que las normas jurídicas relacionadas con la organización estatal, de una manera directa, como sucede con el derecho constitucional o administrativo, o indirecta, como sucede con el derecho procesal, son indiscutiblemente de derecho público, en tanto que las reglas relacionadas con la organización de la familia y el patrimonio, como acontece con el derecho civil y mercantil, son también consideradas unánimemente como de derecho privado. Al lado de estas ramas, existen en algunos estados como derechos de reciente creación, el agrario, el laboral y el social. Independientemente de las razones políticas que existan para considerar estas ramas dentro del derecho público, por su naturaleza, dado que principalmente tienen un aspecto patrimonial, deben incluirse en el derecho privado. Principalmente, se debe a los romanos el haber formulado la distinción de derecho público y de derecho privado, que posteriormente pasó al derecho continental europeo. En un principio, la distinción romana fue muy vaga, en virtud de que se fundó en simples diferencias procesales, pero posteriormente llegó a alcanzar un significado muy semejante al que se le atribuyó en la actualidad, principalmente en Francia, Italia y Alemania, según la naturaleza del interés público o privado. Y esta es una de las principales distinciones, es decir, el interés protegido por la norma, ya sea colectivo o particular. Esta doctrina hace la distinción entre derecho público, que protege intereses generales, y el derecho privado, que se refiere a intereses particulares de manera exclusiva. Pero también se considera que el derecho público es el derecho del Estado, un conjunto de reglas que organizan su actividad y rigen las atribuciones, facultades y relaciones de los órganos del Estado entre sí y de estos con los particulares, o para hablar en términos del derecho público, que es aquel que está constituido por el conjunto de reglas que organizan la actividad de los gobernantes y las relaciones de estos con los agentes y particulares, por oposición al derecho privado, que se encuentra constituido por un conjunto de reglas que reglamentan exclusivamente las relaciones entre los particulares. En el derecho público, es necesario distinguir el conjunto de normas que reglamentan la organización del Estado, las facultades y los poderes de sus órganos, y por otra parte, el conjunto de normas que regulan las relaciones entre dichos órganos y los particulares. Para Jorge Jelinek, las relaciones del derecho privado son de simple coordinación entre sujetos de igual categoría, mientras que las de derecho público son de supraordinación y subordinación de manera respectiva entre sujetos de distinta categoría por ser uno superior y el otro inferior, es decir, entre el órgano del Estado y el súbdito. Por eso la naturaleza de la relación jurídica es la que sirve de fundamento para formular la clasificación del derecho en público y privado. En el derecho público existen tres aspectos fundamentales: el derecho del Estado en sí mismo, el derecho que fija las relaciones de los órganos estatales con los particulares,
y también el derecho que establece las relaciones entre los estados. De esta manera, se puede definir al derecho civil como una rama del derecho privado, que tendrá por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales, organizando jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario o laboral. Las dos grandes ramas del derecho civil son el derecho de las personas, que regula los atributos de las personas físicas y morales, y el régimen jurídico de la familia. Mientras que el segundo grupo lo integra el derecho civil patrimonial. El derecho civil de familia o derecho de familia tendrá por objeto la regulación de todos los vínculos que se establezcan por virtud del parentesco o matrimonio, así como las consecuencias de tipo patrimonial que se deriven de esos vínculos. A través de las relaciones que origina el parentesco, se comprenden no solo los vínculos entre padres e hijos, o relaciones paterno-filiales, también todas aquellas que se extiendan al parentesco consanguíneo en línea recta o colateral, al parentesco por afinidad y al parentesco civil o por adopción. En esta parte, quedarán comprendidas las relaciones derivadas de la patria potestad, y en cuanto a la tutela, también representa ella una institución auxiliar o supletoria de la patria potestad. Respecto a las relaciones conyugales, el matrimonio es indiscutiblemente la institución fundamental para la organización jurídica de la familia legítima, manteniendo sus vínculos con las consecuencias que deriven del parentesco, en los casos de filiación legítima y legitimación. Mientras que el divorcio se presenta como una institución relacionada con el matrimonio, y aun cuando desde el punto de vista jurídico implica la disolución del vínculo matrimonial, es menester que el derecho regule este aspecto ante causas graves, que hagan imposible la vida en común de los propios consortes. En el derecho civil patrimonial, encontraremos el régimen jurídico de los derechos reales, incluyendo la organización jurídica del patrimonio en general y la clasificación de los bienes, pero también el régimen de las obligaciones o derechos personales, donde existen diferentes relaciones jurídicas entre acreedor y deudor que nacen de contrato o de fuentes denominadas extracontractuales, como la declaración unilateral de voluntad, el testamento, la sentencia, el acto administrativo, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, los hechos ilícitos y la responsabilidad objetiva, encontrando también sistemas de liquidación patrimonial en la herencia, el concurso y la ausencia. Al haberse definido el derecho civil, existe una idea muy elemental de las distintas ramas del derecho privado y público, en los siguientes términos. El derecho mercantil, que es la rama del derecho privado, que tiene por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre comerciantes y de estos con los particulares. El derecho del trabajo, que es la rama del derecho social que tendrá por objeto regular las distintas relaciones jurídicas que se crean entre trabajadores y patrones,
por virtud del contrato de trabajo, ya sea individual, colectivo o de un contrato ley. También sienta las bases de la constitución de las personas morales, como sindicatos, asociaciones profesionales y también la rama de la seguridad social. El derecho agrario también es una rama del derecho social, que en México tendrá por objeto determinar las normas conducentes para la dotación y restitución de tierras y aguas de las comunidades de la vida agrícola que carezcan de dichos elementos. Comprende el conjunto de normas que regulan la pequeña propiedad agrícola y el fraccionamiento de los grandes latifundios, así como las modalidades que sufra la propiedad rústica en cuanto a la debida distribución de las tierras y aguas. El derecho constitucional, que es la rama de derecho público que determina la estructura orgánica del Estado, su forma de gobierno y sus distintos órganos, funciones y atribuciones, así como las relaciones de los mismos entre sí, garantizando a las personas una esfera de derecho jurídicamente invulnerable frente al Estado mismo, mediante el reconocimiento de derechos públicos subjetivos o garantías individuales y sociales. El derecho administrativo también es una rama de derecho público que tiene por objeto regular todo lo relacionado con la administración pública y la prestación de los servicios públicos. Para lograr este fin, existen relaciones entre los particulares y los órganos del poder público encargados de esa administración. El derecho procesal, que es una rama del derecho público que regula la función jurisdiccional del Estado para administrar la justicia y esclarecer los conflictos que surjan entre particulares, o también resolver los derechos o situaciones jurídicas dudosas, eliminando la incertidumbre jurídica, ocupándose de regular la función punitiva del Estado para determinar el procedimiento que debe seguirse en la investigación de los delitos y la imposición de las penas en su caso. El derecho penal, que es una rama de derecho público que determinará cuáles son los hechos punibles o delitos, las penas o sanciones respectivas, las medidas preventivas para defender a la sociedad contra la criminalidad y las medidas de atención y apoyo a las víctimas del delito. El derecho internacional público, que es una rama del derecho público que tendrá por objeto regular las relaciones jurídicas pacíficas o belicosas que surjan entre los distintos estados de la comunidad internacional, existiendo un derecho internacional de paz y un derecho internacional de guerra entre los estados. Y por último tenemos al derecho internacional privado, que es la rama del derecho que resuelve en qué casos pueden aplicarse las leyes del Estado a los nacionales que radiquen en el extranjero, o bien, cuando los extranjeros puedan invocar su ley nacional para que ésta se les aplique en el territorio del Estado en donde se encuentren, es decir, con alcance extraterritorial. El orden jurídico es un sistema unitario donde las normas están jerarquizadas entre sí en relaciones de supraordinación y subordinación, según se les considere respecto de una norma superior o inferior. Esta es una de las partes medulares del sistema kelseniano, que establece que toda norma jurídica deriva su validez de otra que se encuentra en un plano superior y de manera sucesiva hasta llegar a la norma fundamental o constitución en sentido lógico jurídico. Esta norma fundamental tiene un carácter hipotético, ya que suponiendo la validez de la misma, vale también todo el orden jurídico que de ella dimane. Esa norma fundamental no puede derivar su validez de otra norma, pues en ese mismo instante, y por ese solo hecho, dejaría de ser fundamental. La norma fundamental sirve como principio ordenador, coordinador y regulador de todo el sistema jurídico para establecer el proceso normativo, las modificaciones en el mismo, aumentándolo o disminuyéndolo por reglas jurídicas nuevas, por derogación de las existentes o inclusive por sustitución de todo un sistema.
Este es el principio fundamental de la teoría pura del derecho y constituye, según Hans Kelsen, la particularidad específica de lo jurídico. En esta jerarquía, el grado supremo corresponde a la norma fundamental o constitución, que a su vez constituye el método de creación de las normas jurídicas y el procedimiento orgánico, que recae en la función de los órganos, destinados en esa labor de dinámica jurídica. Kelsen desarrolló los lineamientos fundamentales de la estructura escalonada del orden jurídico, así como el procedimiento de jerarquización e individualización de normas. Esto, desde luego, fue ilustrado en la famosa pirámide kelseniana. En la pirámide jurídica, la cúspide estaría simbolizada por la Constitución, en sentido lógico-jurídico, o norma fundamental hipotética, mientras que en el plano inmediato inferior, la legislación ordinaria y los reglamentos, para descender después a la zona siguiente integrada por las sentencias y negocios jurídicos, y llegar a la base de la pirámide o capa inferior, que es la constituida por los actos postreros de ejecución, pena y ejecución forzada. Para Kelsen, la soberanía no es otra cosa que el orden jurídico supremo, representado en la Constitución en sentido lógico-jurídico, que no admite ningún otro orden superior, pues dejaría de ser en ese instante mismo un orden supremo y una norma fundamental. Esta norma fundamental no puede pertenecer a otro ordenamiento, ni puede estar subordinada a ninguna norma, tampoco puede derivar su validez de un proceso jurídico, sino que debe ser supuesta, es decir, hipotética. Se resume que la soberanía del Estado no es otra cosa que la soberanía del orden jurídico estatal, por cuanto que todas las normas que lo integran encuentran su último fundamento de validez o vigencia y su unidad en la norma última o fundamental, cuya fórmula sería aproximadamente la siguiente: se debe uno portar como ordena el órgano que establece la primera Constitución. Por ello debe entenderse que no se pueden admitir dos o más normas u órdenes que deben estar vigentes, situados uno al lado del otro, sin referir la validez de ambos a un único y mismo fundamento. Así pues, llamar soberano a un orden significaría que se le quiera hacer valer como orden total.